Ya es viernes 10 de noviembre de 2017 y en esta mañana nosotros estamos listos para presentarles los hechos más destacados, la información nacional e internacional y por supuesto empezamos revisando los titulares. La Fiscalía acusó al vicepresidente Jorge Glass y a 12 procesados de autores del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El séptimo gabinete itinerante se desarrolló en Ambato. El presidente de la República y sus ministros fueron recibidos en esta ciudad. Mujeres privadas de la libertad del Guayas participan del programa Ayúdame a Sembrar. Personas con discapacidad recibieron ayudas técnicas gracias a la misión Las Manuelas. Y en lo internacional, los diálogos entre la oposición y el oficialismo de Venezuela se retomarán el 15 de noviembre en República Dominicana. 6:32. Con esa música y con estas imágenes abrimos también nuestro informativo. Es Yantzaza en Zamora Chinchipe, conocida como la cuna de la interculturalidad. Les saludamos hoy además por cumplir 64 años de provincialización. Esta provincia es conocida por ser la puerta de entrada al oriente ecuatoriano. Se destaca por la riqueza y potencial turístico, su flora y fauna, pasando también por ríos y cascadas que ofrecen un sinfín de opciones a los visitantes nacionales y extranjeros. ¡Felicidades! Ahí están esas imágenes maravillosas, las postales de nuestro país. ¿Quiénes son nuestros invitados para el segmento de entrevistas? Junto a Carlos Rabascal, pues tendremos a Edgar Alan García, director del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra, y vocero de la Feria Internacional del Libro y la Lectura, Quito 2017, que se inaugura el día de hoy. Estaremos conversando sobre esto. También Cristina Hidalgo, coordinadora de voluntariado de Olimpiadas Especiales, tratará acerca de este tema, pues se desarrollará en Manta del 10 al 13 de noviembre. Y Polibio Córdoba, director de la encuestadora Cedatos. El tema son las mediciones ciudadanas sobre la consulta popular. Así es que estén pendientes a partir de las 7 de la mañana junto a Carlos Rabascal. Importante, preste atención, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que la madrugada de este viernes se registraron 2 sismos en la provincia de Manabí, el primero a la 1:45 con magnitud de 3.5 en la escala de Richter, con una profundidad de 8.81 kilómetros, cuyo epicentro se localizó en Montecristi, y el segundo a la 1:56 con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 4.25 kilómetros, el epicentro fue Jipijapa. Mientras el EQ 911 reportó que a través de la línea única para emergencias ingresaron un total de 22 llamadas de consulta desde algunos puntos de la provincia y asegura que no se registraron daños en la infraestructura ni víctimas que lamentar. Sin embargo, la ciudadanía se alertó en estas poblaciones. Hoy en la madrugada del viernes, aproximadamente a la 1:56 de la mañana, se suscitó un sismo de 4.7 grados en la escala de Richter, teniendo como epicentro la ciudad de Jipijapa. Al momento aquí en el centro EQ 911 Puerto Viejo no hubo ninguna afectación física en la estructura del edificio. Todos los operadores trabajan con total normalidad. De igual manera el sistema de recepción de llamadas trabaja con absoluta normalidad. Producto de eso se han recibido 22 llamadas por consulta, en las cuales los alertantes han sabido manifestar que se encuentran un poco aturdidos por el sismo. Asimismo, por las cámaras del sistema se ha podido visualizar que las personas han salido a los puntos seguros a refugiarse mientras duraba el sismo. De igual manera, por parte de la Policía Nacional se está monitoreando en los diferentes distritos. Al momento no existe novedad de importancia ni desgracias personales. Tenemos más información, pues el fiscal general acusó en calidad de autores al vicepresidente Jorge Glass y otros 12 procesados por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ayer, en el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio, se presentaron los elementos de convicción. Luego de que el juez Miguel Jurado declaró la validez del proceso, el fiscal Carlos Vaca emitió su dictamen acusatorio como autores de asociación ilícita a 13 procesados, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, su tío y el excontralor Carlos Polit.
Según indicó Vaca, los implicados se asociaron con voluntad y para ello se asignaron roles específicos. En la fundamentación de la acusación, el fiscal indicó que la constructora brasileña aplicó un esquema estándar para contaminar los procesos de contratación, cambiar los pliegos y alcanzar las adjudicaciones. Y de esta forma, entre 2011 y 2016 alcanzó 5 proyectos estratégicos en Ecuador, por lo cual pagó más de 33 millones en sobornos a funcionarios públicos, intermediarios y empresas particulares, mientras se benefició con más de 116 millones de dólares en contratos con el Estado. Además indicó que en 2011 Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, se presentó como intermediario ante José Conceizao Santos, ejecutivo de Odebrecht, para solicitar entre el 1 y el 1.3% del monto total de cada contrato que tenía en el país, comisión a la que la denominaban peajes. En total, Rivera habría recibido 13.5 millones de dólares según el dictamen fiscal. Esperemos tenga el sustento suficiente para poderlo relacionar con el ingeniero Rivera, que como siempre hemos sostenido, no existe aquella relación con estas transferencias realizadas a personas jurídicas como la que ha mencionado siempre, Glory. Mientras el excontralor Carlos Polit recibió 10.1 millones de dólares de Odebrecht por emitir informes favorables desde el organismo de control, añadió Vaca. Son elementos viciados de nulidad, pruebas ilícitas, tanto es así que hasta el día de hoy ni siquiera hay una experticia de la supuesta voz del doctor Polit. La diligencia se prevé finalice en los próximos días. Olga Velasco, Ecuador TV. Y luego, en horas de la noche de este jueves, el fiscal Carlos Vaca Mancheno informó que concluyó la fase de argumentación de los cargos en contra de 13 procesados. Hoy a las 9 de la mañana se reinstalará la diligencia con la participación de los abogados defensores. Se está nuevamente en receso en esta audiencia, ha concluido la parte en la que la Fiscalía General del Estado ha sustentado, con base a su acusación, ha sustentado la acusación en contra de 13 de los procesados, en contra de los 13 procesados que se encuentran en este momento investigados por la asociación ilícita. Hemos presentado al juez, uno por uno, todos los elementos de convicción. Viene una parte en la que se va a completar la acusación fiscal con relación a los elementos jurídicos y doctrinarios, así como la solicitud de medidas cautelares. Y después continúa la audiencia con las intervenciones de Procuraduría General del Estado y obviamente del derecho de contradicción de los abogados de la defensa técnica de los acusados. Mientras tanto, las fuerzas políticas delinean escenarios sobre el futuro del segundo mandatario Jorge Glass. Voces opinan que debe ser el Pleno de la Asamblea el que se pronuncie de manera definitiva sobre su situación. Luis Fernando Torres, asambleísta social cristiano en alianza con el movimiento Tiempo de Cambio e integrante del Consejo de Administración de la legislatura, cree que la Asamblea puede acortar tiempos para definir la situación del vicepresidente Jorge Glass. La vía es que el Pleno de la Función Legislativa se pronuncie respecto del informe de Contraloría sobre las responsabilidades civiles y administrativas en la adjudicación del contrato de explotación petrolera del bloque Zingue. La Asamblea está contra la espada y la pared, porque la Asamblea tiene la obligación de pronunciarse, sea para declarar que está inhabilitado el ingeniero Jorge Glass para ejercer la función de vicepresidente o lo contrario. El Consejo de Administración de la Legislatura se reunirá el próximo lunes para posiblemente tomar definiciones sobre este tema. Y si con 69 votos se resuelve que el vicepresidente está inhabilitado, ya no sería vicepresidente e inmediatamente el presidente Moreno debería enviar la terna para que la Asamblea elija al nuevo vicepresidente de la República. Es insostenible la situación del señor Glass y es absolutamente indefectible el juicio político que han planteado prácticamente todas las bancadas de la legislatura. Entre tanto, al conocerse la acusación en contra de Jorge Glass por parte de la Fiscalía en calidad de autor del presunto delito de asociación ilícita, la legisladora Soledad Buendía se pronunció bajo los siguientes términos. Aquí lo que hacemos nosotros es el respeto de la ley. Respetamos lo que dice la Constitución, la presunción de inocencia. Respetamos las instancias judiciales, respetamos aquellas instancias y serán esos espacios quienes deban pronunciarse. La próxima semana será clave para determinar el camino político que desde la Asamblea se tomará respecto a la situación del vicepresidente, más aún cuando hay la férrea intención de concretar un juicio político en su contra. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y en Cuenca, la Fiscalía se ratificó en la acusación contra 6 implicados en el caso Etapa. Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal de la causa presentó sus argumentos con los que se señala a Iván P., exgerente de Etapa, como autor del presunto delito de tráfico de influencias para favorecer a parientes de funcionarios municipales con un contrato millonario. Se espera la decisión judicial de llamar a juicio o sobreseer a los implicados. Los elementos de convicción que se sirviera a la Fiscalía para solicitar el auto de llamamiento a juicio los destaco entre los siguientes: copias certificadas del contrato de adjudicación, un informe del vínculos de parentesco entre los ciudadanos que dicen ser contratistas o que fueron contratistas con funcionarios de la empresa, versiones de varios funcionarios de CERCOP, Servicio de Contratación Pública, que establece o delató el hecho que nosotros consideramos dentro de un juicio penal, un informe de análisis de contratación pública, acciones de personal de los funcionarios de Etapa que vinculaban con el parentesco con los funcionarios que vengo haciendo referencia, varias comunicaciones oficiales de la empresa y resoluciones, entre otra documentación que fue debidamente individualizada y explicada al señor juez de la causa. Luego de este análisis jurídico que establezca el señor juez de garantías, establecerá si tenemos como Fiscalía un caso sólido para poder sostener acusación en la etapa central del proceso. 6:42, un estudio reciente de Sedatus determina que el jefe de Estado, Lenín Moreno, mantiene un alto nivel de aprobación y credibilidad entre la población, mientras más del 70% aprueba la consulta popular, aunque se registra una tendencia a la baja. Sedatus compara lo que piensa la población sobre cómo va el país. En el 2014, el 61% pensaba que por buen camino, mientras que finalizó el anterior gobierno con un 27% que pensaba que va por mal rumbo. Sin embargo, desde el inicio del presidente Lenín Moreno, el 45.6% opinó que va por buen camino. O sea, el cambio de gobierno significaba para la población una expectativa de mejoramiento. Sobre la actitud optimista y pesimista del pueblo, en el 2014 el 49% estaba optimista, a inicios del 2007 cayó al 39% y con el ingreso del presidente Moreno subió al 52%. En 1.789 encuestas en 16 ciudades se estableció que estos son los problemas que preocupan. Al desempleo sigue el problema económico, el alto endeudamiento preocupa a la gente. En un 17%. La corrupción subió al 15% como dato histórico. En cuanto a la aprobación de la gestión del presidente Moreno, inició con 66% de aprobación y llegó hasta el 77%. Del 77 bajó al 75 en el mes anterior y al 73.6 en la última medición. También un alto nivel se reporta en credibilidad. Avanzó hasta el 67.6, o sea, más de las 2/3 partes de la población manifestó creer. Sobre la consulta se inició con gran aprobación. Tuvo el 75.8% de aprobación, ahora está en 72. Esta tendencia a la baja explica se puede frenar. Explicando de qué se trata. César García, Ecuador TV. Y al interior de la Asamblea Nacional continúan los acuerdos y desacuerdos sobre la consulta popular. El ala correísta de Alianza País insiste en sus cuestionamientos a esta iniciativa propuesta desde el Ejecutivo. A esta declaración de prensa se presentaron 22 asambleístas de Alianza País, identificados con la línea de acción del expresidente Rafael Correa. Presentaron un manifiesto que expone, entre otros puntos, su rechazo a las acciones de Contraloría. Para la persecución y retaliación a quienes piensan diferente. Dejaron en claro que harán un nuevo pronunciamiento respecto a la legitimidad de las preguntas, luego del pronunciamiento que haga al respecto a la Corte Constitucional. Si se quiere reformar la Constitución, restringiendo derechos o modificar la estructura del Estado, la vía es la Asamblea Constituyente y no un referéndum conforme el principio de Montecristi. Se anticiparon, por ejemplo, a advertir los riesgos para la institucionalidad del país de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio y las decisiones que este órgano pueda tomar bajo esta condición. Puedan evaluar a las otras funciones, vulnera una de las competencias más importantes de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la fiscalización y el control político. Minutos antes, Domingo Paredes, expresidente del Consejo Nacional Electoral y actual subsecretario del Agua, destacó la importancia de que el pueblo, el mandante, se pronuncie en esta consulta. Son preguntas claves importantes para la construcción de un modelo político nacional de nuevo tipo.
Pronunciamiento público, donde Ricardo Zambrano, asambleísta de Alianza País, se refirió en los siguientes términos a la decisión de un grupo de la directiva del movimiento oficialista de retirar de la presidencia de la agrupación a Lenín Moreno. Yo considero que es un acto espurio, grotesco e ilegal. Javier Ceballos, Ecuador TV. Mientras la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea recibe criterios de instituciones y sectores previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de reactivación económica. Desde el Banco Central se hizo puntualizaciones sobre el uso de los mecanismos electrónicos de pago. Al ser solamente un medio de pago, está respaldado en lo que yo tengo en mi cuenta de ahorros, en lo que yo tengo en mi cuenta básica, lo que yo tengo en mi cuenta corriente. Entonces, si yo tengo $100, está respaldado con eso. Yo utilizo mi celular, utilizo mi tarjeta de crédito, utilizo mi tarjeta de débito para poder hacer las transacciones. Aclaró que el Frente Económico no busca generar en la población algún grado de intranquilidad al establecer en el proyecto de ley de reactivación económica la intención de incentivar el uso de este esquema de transacción. No estamos poniendo que todos estos medios de pago sean obligatorios per se. Todavía la mayoría de ecuatorianos no sienten una confianza para utilizar los medios electrónicos y la mayoría que está en el sector productivo necesita, por sus diversas actividades que desempeñan, tener el dinero en mano. El Servicio de Rentas Internas precisó que el impacto por la ejecución de estas medidas es mínimo respecto a lo que quieren hacer creer ciertos sectores empresariales que critican el plan de reactivación económica gubernamental. Solo afectan a un porcentaje mínimo de la población. Estamos hablando de menos de 8.000 empresas en el caso de las personas jurídicas que van a pagar los 3 puntos adicionales del impuesto a la renta. Y en el caso de personas naturales, estas medidas inciden en el 1% de la población económicamente activa de mayores ingresos. Quien hizo observaciones al proyecto fue la Superintendencia de Compañías. Su titular, Suad Mansur, cuestionó la intención de que los socios de una compañía respondan con su patrimonio si la misma adquiere una deuda tributaria. Y por ende sujetos a las acciones coactivas para su cobro. Este viernes la Comisión Parlamentaria recibirá los aportes de los ministros de Industrias y de Finanzas, al igual que de la Secretaría Nacional de Planificación Semplades. Javier Ceballos, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Brigadistas de Las Manuelas recorrieron la provincia de Tungurahua, donde entregaron ayudas técnicas a personas con discapacidad. Encabezadas por Rocío González, esposa del presidente de la República, Las Manuelas visitaron a varias familias en el centro del país. Que todos los ecuatorianos tenemos que involucrarnos, esta es una labor que nos corresponde a todos. Galo Nofre lo recibió en su domicilio. Se trata de un adulto mayor que con 78 años a cuestas tiene que además afrontar con el cuidado de sus 3 hijos con distrofia muscular. No pueden caminar, no pueden valerse por sí solos. Tengo que estar siempre yo atendiéndoles en todo, ¿no? A mí me toca hacer ahora prácticamente de padre y madre, ¿no? El lanzamiento del programa de Las Manuelas se hará oficial la próxima semana en la provincia de Imbabura. El lanzamiento de Las Manuelas será en la ciudad de Ibarra, con el acompañamiento tanto de doña Rocío, presidenta del comité, y del presidente constitucional Lenín Moreno, y será el lanzamiento ya a nivel nacional a partir del día martes 14. Entonces se hará un barrido a nivel nacional para actualizar el número de personas con discapacidad que requieren de asistencia. Más o menos 1 año y medio pienso que nos va a tomar volver a recorrer todos los hogares para que tengamos todos los datos y se les atienda de una manera integral. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, también acompañó a las brigadistas, pues el objetivo es el brindar un soporte integral a quienes lo necesiten. Vamos a estar acompañando ya desde el mes de diciembre también a Las Manuelas con un equipo de personal de salud, porque la idea es llegar con la integralidad. Todas las necesidades tienen que ser cubiertas. En Ambato, con imágenes de Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y precisamente en Ambato, en la capital de la provincia de Tungurahua, se llevó a cabo el gabinete itinerante. Esta cita estuvo liderada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Se trata del 7º encuentro itinerante del presidente con sus ministros y autoridades locales, en donde el jefe de Estado destacó la capacidad productiva de todos los cantones de Tungurahua. Esta provincia en la cual ustedes se encuentran, de que cada cantón representa un ejemplo de capacidad productiva. En este espacio se analizaron el avance de los proyectos que son de iniciativa del Ejecutivo y que se ejecutan en las provincias de la Zona 3.
lo que es Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza. De hecho, hace unos minutos terminamos la sesión del gabinete zonal con todos los coordinadores zonales y gobernadores. Por ejemplo, en materia de infraestructura existen planes que podrían ponerse en marcha. Nosotros tenemos varios proyectos en carpeta, una de ellas es la posible ampliación de la vía entre Ambato y Riobamba, que es fundamental en la conectividad de las dos provincias, yo diría incluso en la conectividad de todo el país. De igual forma, en materia social, dados los niveles de vulnerabilidad de ciertos segmentos de la población en el centro del país. Dado que la Sierra Central tiene alto grado de vulnerabilidad de su población, pues los programas que ya están implementados, como el bono variable, como la pensión del adulto mayor, como en desarrollo infantil, el aumento de cobertura. En el encuentro, Zofre Poma, legislador amazónico de la bancada de País, lamentó el pronunciamiento dado por 23 asambleístas que han cuestionado el accionar del Ejecutivo y reiteró su respaldo al presidente Moreno y la consulta popular. Íbamos nosotros a mantener la unidad en primera instancia como bloque de 74, aún con las diferencias en estos temas, tanto en la consulta y el caso del vicepresidente, que esos temas nos respetábamos mutuamente, pero que los 74 íbamos a seguir. Yo lamento lo que ha pasado el día de hoy. En este encuentro también participaron los representantes de AME, Conagopare y Congope, quienes discrepan sobre el contenido de la reforma al artículo 154 del Código de la Democracia, que busca replantear los procesos de elección de las prefecturas. En Ambato, con imágenes de Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en Colombia, la policía decomisó 13.398 kilos de cocaína al Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país. Se trata de la incautación más grande en la historia de ese país. Unos 400 hombres de la Dirección Antinarcóticos participaron en el operativo denominado Lourdes, que incluyó un asalto aéreo en 4 fincas bananeras de los municipios de Chigorodó y Carepa. Y en Venezuela, el jefe de la Delegación de Diálogo del Oficialismo, Jorge Rodríguez, indicó que las conversaciones con la oposición se retomarán el 15 de noviembre en República Dominicana. Este encuentro tiene como fin continuar con las negociaciones destinadas a establecer un acercamiento entre ambos sectores. La oposición, a través del dirigente Luis Florido, confirmó su participación. Y en otros temas, 11 muertos dejó un tiroteo en Nigeria. Además, se cumplen 28 años de la caída del muro de Berlín. Tenemos más en el siguiente resumen. A 11 ascendió el número de muertos por la avalancha de agua, piedras y lodo provocada por el desbordamiento del río Paila en la localidad de Corinto, en Colombia. Las autoridades aseguran que se incrementaron las personas reportadas como desaparecidas, por lo que la cifra de muertos podría aumentar. Los pobladores ayudan en las labores de limpieza. 4 personas murieron luego del colapso de un edificio en la localidad de Izhevsk, en Rusia. Según informan las autoridades, las causas del derrumbe es por la explosión de gas. Los equipos de rescate trabajan para recuperar las víctimas, pues se teme que hay todavía personas bajo los escombros. En Nigeria, un ataque en un mercado en la localidad de Makena deja al menos 11 personas muertas. Según algunos testigos, un grupo de pistoleros abrió fuego contra la gente que se encontraba en el lugar. No se conocen los motivos, la autoría ni la identidad de los atacantes. Se investigan las causas del incidente. Alemania conmemoró 28 años de la caída del muro de Berlín. En un acto con velas y rosas se recordó a las 327 personas que murieron en la frontera interalemana. El 9 de noviembre de 1989, el cemento del muro estalló en trizas al golpe de martillos y reivindicó a una ciudad que nunca más volvió a ser la misma. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6:54 vamos a revisar las páginas de los medios públicos del Ecuador. Empezamos con diario El Telégrafo. ¿Cuáles son los temas más destacados? Inmediatamente ampliamos esta información. Fiscalía Glass recibió el 1.3% como comisión. Carlos Vaca Mancheno presentó 28 elementos de convicción contra el segundo mandatario, a quien acusa de autor del delito de asociación ilícita. En la misma condición están el resto de los 12 implicados. Información de diario El Telégrafo. Los legisladores correístas aguardan el dictamen de la Corte Constitucional. También se dice Lenín Moreno y su gabinete sesionaron en Ambato por las fiestas de la ciudad. Revisamos más adelante la portada de diario El Telégrafo. Manta convierte sus playas en inclusivas. La ciudad manabita inaugura su segunda rampa y caminera que permiten acceso al mar a personas con movilidad reducida. También otra información, el 42% de usuarios sigue sin energía eléctrica desde
desempleo aumenta, éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos. Esos son los temas internacionales. Y la Feria Internacional del Libro de Quito empieza con presentación de Amorfinos. Manabí es la provincia invitada de este año. Son los temas más destacados a través de la página de Diario El Telégrafo. Y a la ciudad de Cuenca nos dirigimos en este momento a través de Diario El Tiempo. ¿Cuáles son los temas que se destacan en www.eltiempo.com.es? Baches, un problema constante en el sector, un total de 1.239 kilómetros de calles con una inversión de $5.426.117 en mantenimiento vial en las parroquias urbanas y 1.580 kilómetros con una inversión de $3.053.848 en las parroquias rurales. Está llevando a cabo la municipalidad de Cuenca. Vamos al siguiente titular. EMOV retoma parqueadero de El Arenal bajo reclamos a través de un operativo desarrollado desde las 5 horas de ayer, que contó con el respaldo de la Policía Nacional y la Guardia Ciudadana. El último tema en Diario El Tiempo, desde la ciudad de Cuenca, Fiscalía está a la espera de dictamen sobre caso Etapa. Hemos presentado todos los elementos de convicción necesarios para que se dé inicio a un juicio penal sobre presunto tráfico de influencias en el denominado caso Etapa, aseguró ayer el fiscal provincial de Azuay, Adrián Rojas. Seguimos en esta revisión de esta plataforma de los medios públicos de Ecuador con la Agencia Pública de Noticias del Ecuador, andes.info.es. Para mí no existe la literatura femenina, pero sí hay temas que solo escriben las mujeres, dice escritora Mónica Barea. También hace referencia a lo que es el inicio de la Feria del Libro Quito 2017. YAPE tomará una decisión sobre la consulta popular cuando se pronuncie la Corte Constitucional, es otro de los titulares. El siguiente, Fiscalía presentó 28 elementos de convicción para acusar al vicepresidente Jorge Glass. Recuerda, ahí tiene la ampliación de esta información. Otro tema, Argentina cesa a su embajador en Ecuador tras incidente generado por sus declaraciones. Que la lectura se vuelva un placer, un anhelo de la 10ª Feria Internacional del Libro de Quito. Usted tiene ahí una entrevista y detalles de lo que será el inicio de esta Feria Internacional del Libro. Vamos a revisar la página de los medios públicos de Ecuador y también hay temas destacados. Fiscalía finalizó acusación contra los 13 implicados por el caso Odebrecht. El siguiente titular, Luis Fernando Torres, dice: sería impresentable que el CAL no tramite el juicio político contra el vicepresidente. Esto en entrevista en la radio pública. La Feria del Libro 2017 en Quito se inicia este viernes. Es otro de los temas destacados. Usted ya tiene esta posibilidad a partir del día de hoy de asistir a esta feria muy valiosa, además, para la cultura en nuestro país. Presupuesto para los GAT se incrementa en el 2018. También es parte de los titulares. Y por último, Rocío González entregó ayuda a familias con discapacidad en Ambato. Ahí están, esos son los temas más importantes que se dan a conocer a través de nuestra plataforma digital. Son los medios públicos de Ecuador para este día viernes 10 de noviembre de 2017. Al fin es viernes, dirán algunos, y qué mejor si se inaugura esta Feria Internacional del Libro Quito 2017. De ese y otros temas conversará Carlos Rabascal al volver de la pausa. Nosotros los dejamos con las condiciones del tiempo. Si tienes razones para dudar de lo que te decimos, solo danos un minuto. El acto de informar puede ser utilizado para hacer propaganda. Para evitar que esto ocurra, es necesario cambiar. Sabemos que merecemos tu confianza y trabajamos todos los días para ratificarla. Las palabras por sí solas no significan nada. Hacen falta acciones para probar lo que dices. Incluir todos los puntos de vista. Respetar las diferencias. Ser autocríticos. Para nosotros, los medios públicos tienen una razón de ser. Tú.
tu derecho a la comunicación, tu derecho a la información. Por eso nuestro compromiso es informarte bien y ser útiles para ti, para tu comunidad, para nuestro país. Queremos decirte mucho más, pero el minuto ya se acaba. Este 14 de noviembre a las 8 de la noche comienza el cambio. Medios Públicos de Ecuador. Pregúntanos lo que sea y nosotros te responderemos. ¿Cuáles son los tipos de contratos laborales? ¿Qué debo hacer para reclamar mi herencia? ¿Cómo puedo recuperar los puntos de mi licencia? ¿Cuál es el tratamiento para las varices? Todos en algún momento tenemos preguntas. Al mediodía, todas las respuestas para todas sus preguntas. De lunes a viernes, 12 horas. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde una central termoeléctrica hasta el calor de tu hogar. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. El Ecuador transformó la justicia para beneficio de todos, estableciendo una carrera judicial con estándares éticos, evaluados permanentemente y con el derecho ciudadano a denunciar irregularidades, como lo destaca el exdirector de la Escuela de la Magistratura de Francia, el señor Javier Gonzín. Estoy muy contento de constatar que el Consejo de la Judicatura y la Escuela de la Función Judicial del Ecuador cumplen de manera cabal con los estándares internacionales de formación judicial. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria. Iniciamos, amigos televidentes, tenemos la presencia de Edgar Alan García, director del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra y vocero de la Feria Internacional del Libro y Lectura de Quito 2017. Edgar Alan, qué gusto que estés acá con nosotros. Ya hace algún tiempo vengo conversando contigo sobre el tema de la Feria del Libro, el tema de la lectura. Bueno, parece que este sueño ya se está transformando en realidad. Demoró un poco, pero lo importante es que ya es realidad. Sí, bueno, hace como 4 meses que estuve acá, hablábamos de un sueño. En este momento es una realidad, efectivamente, porque ya hemos hecho una contribución a los libros de texto del Ministerio de Educación que entrega gratuitamente a los estudiantes de los colegios y escuelas fiscales, y estamos llegando ya a 2,5 millones de estudiantes con textos de literatura insertos en los libros de texto de lengua y lenguaje. Pero además, ya para marzo vamos a tener otra contribución que va a llegar a 5 millones de estudiantes. Eso sin que se haya inaugurado, esto es anterior a la inauguración del plan. ¿Estamos comenzando desde qué edades, Edgar Alan? Estamos comenzando desde los 7 años, pero el plan empieza en el vientre de las madres. Ah, qué bueno. Porque hay incluso una cartilla que todavía no sale, pero saldrá en las próximas horas, que la hicimos junto a Fundalectura de Colombia, que intenta concientizar a los padres sobre este tema, que la lectura debe empezar cuando el niño todavía está en el vientre, cuando recién nace, en sus primeros semanas, meses, años, de tal manera que cuando llegue ya a la escuela venga con todo un contenido, una ilusión creada para buscar sus propias historias. O sea, no estamos hablando tan solo de una feria, estamos hablando de incentivar la lectura. Así es. Considerando que el Ecuador tiene un bajo índice o indicador de lectura, ¿la idea es comenzar desde la base? Así es. Pero además, eso de que el Ecuador lee medio libro al año es falso. ¿Lee cuarto del libro al año? Todo el mundo cita al CERLALC, pero CERLALC ha dicho que ellos jamás han dicho aquello. Más bien hay un estudio del INE que habla del 65 al 85%, que también es falso, porque es una lectura instrumental, pedagógica, y solamente hicieron una encuesta en 5 ciudades y de los 16 años para adelante. Entonces necesitamos hacer un mapeo de la situación. ¿Qué es lo que pasa con la lectura? O sea, no hay un diagnóstico real. Entonces. No hay un diagnóstico real. Pero yo creo que estamos leyendo mucho a través de redes sociales, de subtítulos de películas, de series,
incluso aquellas en español que también tienen subtítulos en español y que difiere lo que dice el personaje. Y ahora hay algo más importante, el lenguaje de señas. El lenguaje de señas también. Que también es lectura. También. Es decir, ahora tenemos que ir avanzando en todo eso. El tema es la calidad de lo que leemos. Exactamente. Entonces, no solamente es la cantidad, porque si comenzamos a sumar, podríamos llegar a unas 600 páginas por mes, un equivalente a 600 páginas, fíjate. Pero solamente el libro te puede dar esa hondura psicológica, filosófica, ese deambular por las áreas de la poesía, de la filosofía profunda, de las texturas de lo humano a través de sus personajes. Y la poesía es importante también, fundamental, ¿no? Porque refleja sensibilidad. Por ejemplo, en el tango también es importante, ¿no? Como el tema de Malena, ¿no? Exactamente, ella canta el tango como ninguna. Y en cada verso pone su corazón, a Yuyo del suburbio su voz perfuma. Así es. Bueno, ahora, a ver, el lanzamiento es hoy a las 7 de la noche. El lanzamiento es a las 7 de la noche porque la Feria del Libro es parte del Plan Nacional de Lectura y tiene 4 ejes en este caso, que es Manabí, provincia invitada, va a haber toda una feria gastronómica y también artística. ¿Va a haber comida manaba? Va a haber comida manaba, claro, ¿cómo no? Estaré ahí. Y van a haber artistas de la cuentacuentos, va a haber poetas y narradores a lo largo de la feria. Y el otro eje es la literatura infantil, a la que le hemos querido dar muchísimo énfasis. Lo tengo en la mano porque, a ver, usted y yo seguramente sufrimos esa tortura cuando éramos pequeños de la Ilíada y la Odisea. Y en esa época eran lecturas pesadas. Eran lecturas pesadas, sí, porque además era el castellano antiguo también. Sí. Ya, no digo que nosotros seamos antiguos, estoy hablando de que los libros por favor, no. Ahora, pero aquí me llamó la atención este estilo que me parece hermoso, sobre todo para los niños. Es decir, ya lo voy a enseñar para que me lo capten acá, me lo ponchen. Es decir, está en versión cuento infantil, graficado. Sí, ha sido un éxito en Europa, en Colombia, donde ya se editó, y nosotros como Plan Nacional de Lectura lo captamos porque nos pareció sensacional que la Ilíada y la Odisea venga en esta versión tan lúdica, además humorística incluso, pero además pedagógica. Pero ese es uno de los tantos libros que vienen. Va a haber un cómic basado en Banda de Pueblo de José de la Cuadra. Entonces sale ya este cómic. Este es el número 0 de la revista El Trampolín. Sí, en alianza con Son Acuario. Ellos son especialistas con la revista Lee y todo esto. Pues este es el número 0 de la revista. Ahora, esto está diseñado científicamente para llegar a los jóvenes, a los niños en este caso, a efectos de incentivar la lectura y a efectos de, a través de una narrativa entretenida, poder introducir no solo en la lectura, sino en la cultura, en la historia, en la identidad del mundo, de la humanidad y de los pueblos. Así es. Es decir, nosotros creemos que hay los libros dulces, ya Francisco Delgado él lo proponía hace algunos años, los libros dulces y los libros instrumentales. Los libros dulces son estos que enamoran de entrada y que no puedes dejar de leer. Y nosotros le hemos dado un énfasis muy particular, sobre todo en esta primera salida, en estos primeros 9 libros, a los libros dulces, a esa capacidad hipnótica, encantadora de estos libros. Las producciones audiovisuales sustituyen a los libros, pero están sustituyendo a la lectura por otras herramientas que de pronto tienen un nivel de comprensión más fácil por lo audiovisual, pregunto. Sí, bueno, en primera instancia se la consideró una contradicción o por lo menos algo a vencer. No, ahora queremos que también lo audiovisual tenga una parte dentro del Plan Nacional de Lectura porque queremos que se lea por varios medios, a través de varios formatos. Se lee por el oído también. Exactamente. Y también por la vista, no se lee tan solo por la lectura. Es decir, hoy tenemos distintos instrumentos. Ahora, cuentos para soñar un país. Esto me parece interesantísimo. Sí. Además que el título es una maravilla. Es una maravilla. Y además que te da pauta para soñar ampliamente y en términos de multidimensión. Sí. Bueno, son libros muy lúdicos, escritos por varios autores de Girándula y que tocan temas de la identidad, de nuestras identidades, porque a veces hablamos de la identidad, pero no hablamos de las identidades, y estas identidades están plasmadas en cuentos muy atractivos,
por parte de los escritores de Girándula, con quienes también hemos hecho con Girándula hemos hecho una alianza para sacar estos temas. Hoy que se habla de educación y valores, Edgar Allan, ¿se puede aprovechar esta estrategia y estos cuentos para soñar un país, para hablar de identidad y esa identidad ligada a valores? Porque vamos, los valores son parte de nuestra identidad. El tema es que el mundo ha ido absorbiendo parte de los valores y ha ido secuestrando la identidad. Así es, los valores es el eje fundamental, el alma de la cultura de un pueblo. Si nosotros descuidamos esos aspectos, tenemos lo que sucede en el mundo entero, esta ola tan criticable de desaguisados en todo sentido. Entonces, yo creo que debemos empezar con los chicos a no darles charlas moralistas, no darles cívica así a la ultranza. A la ultranza. Nosotros creemos que es necesario primero que nos enamoremos de quiénes somos, de qué es lo que representamos como país en nuestra multiplicidad, y a partir de eso defendamos aquello, pero desde la ética, desde la defensa de lo más profundo que tenemos. Una vocecita que se deriva del tango, Malena, me dice que pregunte sobre las casas editoras. Y ese es un tema que he conversado contigo ya también hace algún tiempo. Por ejemplo, Argentina tiene tremendas casas editoras. Colombia tiene tremendas casas editoras. Pero en Ecuador las casas editoras como que están todavía tratando de no abortar, si se quiere. Sí, bueno, Planeta se fue del país, se fue Norma, también tuvo que cerrar sus puertas. Ahí hay algo bastante feo que está sucediendo en nuestra sociedad. Pero eso es fundamental para este objetivo, las casas editoras, porque entonces, ¿dónde está el apoyo a los escritores, a los autores ecuatorianos? Sí, precisamente. Nosotros vamos a hacer coediciones con las casas editoras, sobre todo haciendo énfasis en esto de los libros dulces atractivos, para que fortalecerlas. Porque si ellos sacan 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares, nosotros sí podemos sacar 15.000, 20.000, hasta 40.000 ejemplares que se van a distribuir en una red de bibliotecas, en clubes de lectura, en talleres de creatividad, y vamos a llenar al país de estos incentivos. Ahora, el tema de selección, ¿cuál es el proceso de seleccionamiento de los autores y de los contenidos? Porque hay personas que se pueden sentir excluidas, y como en todo, cuando suceden este tipo de cosas prefieren a unos y se excluyen a otros. ¿Cómo llegar a ese equilibrio y a esa equidad? Porque, vamos, estamos hablando de rescatar la cultura, de rescatar la identidad, de recuperar esos valores del escritor ecuatoriano que se pueden plasmar, ya no solo en los libros, sino en estas piezas audiovisuales que yo he mencionado. Así es, tienes toda la razón. Nosotros, por suerte, hemos estado en el medio, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, en el medio de la literatura, de los escritores, de los creadores. Veo que te mantienes bien. Y entonces, nosotros sabemos quién es quién. A tal punto que hice casi que de la noche a la mañana una antología de poesía joven, ¿no?, en donde están 20 de los mejores poetas nuevos y novísimos, y ecuatorianos. Y se llama Al son de la garúa, por un versito de Medardo Ángel Silva. Dice, y al son de la garúa, bla, 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 pero me encantó esto del son de la garúa. Y ahí hay, gracias a ese título o gracias a esa idea, logramos crear una antología para esta vez, para esta ocasión, para la Feria del Libro de Quito, que empieza precisamente hoy a las 7 de la noche, al son de la garúa. Ya te voy a enviar los libros y, por supuesto, quiero decirles que la entrada es gratuita. Hoy a las 7 de la noche comienza, ¿verdad? Sí. Y a partir de las 2 de la tarde ya se abren las puertas. Hoy, a partir de ahora. A las 7 es el protocolo. Protocolo. Pero hoy a las 2 de la tarde se abren las puertas. ¿Dónde va a ser? ¿Y hasta cuándo va a durar? En el antiguo aeropuerto, en el Parque Bicentenario, en el centro de eventos de ahí. Y va a durar desde ahora hasta el 19 de noviembre. Es decir, y el jueves va a haber una noche de descuentos, además, ¿no?
Entonces, ¿pero qué vas a descontar? ¿Los libros? ¿O la comida manaba? No, los libros. La comida manaba está a muy buen precio. Y, es la mejor comida del Ecuador, por ejemplo. Ay, una delicia. Bueno, pero yo difiero. Dos guayacos hablando de la mejor comida manaba. No, pues yo tengo que defender a Esmeraldas, porque tú sabes que me nacionalicé esmeraldeño, pues, ¿no? Sí, sobre todo. El color te delata, ¿no? Nacemos, los esmeraldeños, nacemos donde nos da la gana. Yo nací en Guayaquil. Pero amo tanto esa ciudad que hice ese diccionario de guayaquileñismo que se llama Guayaquileñismo, ¿Cómo es la nota? Sí. También el de quiteñismo, y tengo un diccionario de esmeraldeñismo. O sea, las 3 ciudades que más he querido y que además en las que he vivido y las conozco a fondo, fueron plasmadas en ella. Bueno, pero no nos desviemos. Esta noche, en el Parque Bicentenario, a partir de las 2:30 de la tarde, se abren las puertas, a las 7 es la inauguración. A partir de este fin de semana les invito a los padres, sobre todo, que vengan con sus hijos, porque en el pabellón infantil, que por fin tiene un espacio grande, ¿no? Y está a cargo de Girándula, precisamente, que son todos unos expertos en el tema, van a haber talleres, van a haber juegos, va a haber lectura de cuentos, es decir, Manabí por un lado. Por otro lado, la literatura infantil. Por otro lado, la literatura para mujeres o de mujeres, ¿no? Y por otro lado, el Plan Nacional de Lectura, que viene con estos libros. Van a salir con un libro bajo el brazo, porque algunos de ellos se van a regalar. Ah, qué bueno. Entonces, además de toda la oferta que tienen las editoriales y las librerías, nosotros vamos a contribuir con estos libros maravillosos. ¿El resto de los días qué horario va a tener? ¿Normal? De 9:30 a 7 de la noche. O sea, es un horario. Y el fin de semana, pues... Y el jueves hasta las 11 de la noche. Ah, el jueves hasta las 11 El jueves es los descuentos, como te decía. O sea, peña incluida. Peña. Bueno, y ya para ir terminando, Edgar Allan, cuando se hacen estas ferias del libro a nivel internacional, la de Colombia es bastante famosa. ¿Hay un país invitado o a un tema que es el ícono o el emblema de la feria? Sí. En este caso, ¿cuál es? Bueno, al principio lo invitamos a Uruguay, pero por algunos problemas que tuvieron, acuérdate de los embates que tuvieron que sufrir, en ese momento dijeron que no. Entonces tuvimos que optar por una provincia, en este caso la muy querida provincia de Manabí. Pero además vienen algunos escritores, por ejemplo Marina Colasantes, que es Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, SM, hace muy poco, y viene Alberto Manguel, que es un muchacho que a los 16, 17 años iba a la casa de Jorge Luis Borges y le leía durante horas las obras que él quería, y esto lo hizo durante 4 años. Eso lo marcó definitivamente, y ahora se transformó, ahora ya es un hombre hecho y derecho. Él se transformó en un erudito, en una persona que sobre todo habla de la lectura, de la literatura, de la historia de la literatura, y es toda una delicia. Pero además son 20 invitados internacionales y 40 invitados nacionales, ¿no? 20 internacionales, 20 en total, como 62. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Y también sabores. Y bueno, claro. Porque la lectura también tiene sabor, exactamente. ¿no? La lectura tiene sabor. Los invitamos. Edgar Allan García. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Edgar Allan García, director del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra, y vocero de la Feria Internacional del Libro y Lectura. Mucho hemos reclamado qué pasa con la Feria del Libro, qué pasa con la lectura. Bueno, el plan. Hoy, y el plan de lectura me refiero, hoy comienza, y comienza de gran forma. Así que los esperamos allá, y digo los esperamos porque soy ecuatoriano y esto es un proyecto del Ecuador, independientemente que hoy se haga en Quito. Esto va a recorrer, tengo entendido, las distintas provincias. Así que es importante que apoyemos esta iniciativa. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos con Cristina Hidalgo, coordinadora de voluntariado de Olimpiadas Especiales. Venimos de inmediato. Si tienes razones para dudar de lo que te decimos, solo danos un minuto. El acto de informar puede ser utilizado para hacer propaganda. Para evitar que esto ocurra, es necesario cambiar. Sabemos que merecemos tu confianza y trabajamos todos los días para ratificarla.
Las palabras por sí solas no significan nada. Hacen falta acciones para probar lo que dices. Incluir todos los puntos de vista. Respetar las diferencias. Ser autocríticos. Para nosotros, los medios públicos tienen una razón de ser. Tú. Tu derecho a la comunicación, tu derecho a la información. Por eso nuestro compromiso es informarte bien y ser útiles para ti, para tu comunidad, para nuestro país. Queremos decirte mucho más, pero el minuto ya se acaba. Este 14 de noviembre a las 8 de la noche comienza el cambio. Medios Públicos de Ecuador. Hoy es viernes y usted lo sabe, así que no se puede perder el mejor programa de las mañanas. Buñuelos, hornado y cumbalazo son algunas de las cosas que encontramos en un mercado de Tulcán. Y la reportera urbana de esta semana en Café TV nos trae un reportaje que fue grabado en el cementerio San Diego. Artistas, invitados especiales, esto y mucho más, 8:30. Por Ecuador TV. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda. Ayudándote en su crianza, nació el famoso Goza Goza como chancho en poza. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradores. 50 años juntos hablando tu mismo idioma, el idioma del campo, haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados Biomentos, excelentes rendimientos. En Navidad, sorprende. Regala un Sony Xperia L1 con headphones incluidos en cuotas de $12.99. Hay un smartphone ideal para ti. CNT, lo que eres. Para un deportista, no hay nada mejor que vivir el deporte. Nada mejor que demostrar que pueden lograrlo, aun cuando otros no lo creían. Y nada mejor si es en la playa. Primeros Juegos Nacionales de Playa, Olimpiadas Especiales, Manta 2017. Siga la ceremonia de inauguración por Ecuador TV, este sábado 18 horas. Cristina Hidalgo, coordinadora del voluntariado de Olimpiadas Especiales, se encuentra con nosotros a propósito de que el día de hoy inician las Olimpiadas Especiales en Manta, Olimpiadas 2017, del 10 de noviembre, es decir, el día de hoy al 13 de noviembre. Si no me equivoco, 13 de noviembre es lunes. Cristina Hidalgo, muy buenos días, bienvenido. ¿Termina siendo esto una iniciativa privada? Muy buenos días con todos. Sí, la verdad que Olimpiadas Especiales tiene aquí en el Ecuador alrededor de 38 años. Con muy buenos resultados. Con muy buenos resultados, muchos logros nacionales, muchos logros internacionales. Hemos tratado de apoyar, mejor dicho, apoyamos a las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, esta es una iniciativa que inició hace unos años. Realizar los primeros Juegos de Playa. Somos la primera organización latinoamericana que va a realizar estos Juegos en playa. Entonces, queremos invitarles a las personas. Empieza el día de hoy. Hoy, a partir de las 8 de la mañana, empiezan a llegar las delegaciones de las ciudades de Manta. Y a partir de ahí empiezan... Y mañana es la inauguración a las 6 de la tarde y Ecuador TV no se puede quedar atrás. Así que vamos a transmitir en directo la inauguración. Sí, justamente el día de mañana ya empiezan en la mañana las competencias preliminares y en la inauguración es a partir de las 6 de la tarde. Queremos invitarles a todos para que vean esta inauguración y sean parte de este proyecto. ¿Cuántas personas van a participar ya en competencia en las Olimpiadas? Estamos con 21 provincias, estamos alrededor de 400 atletas, 100 profesores y entrenadores y alrededor de 100 voluntarios y más de 20 personas en el área de organización y dirección. 400 atletas. ¿Cuántas disciplinas? Son 4 disciplinas. Vamos a estar en atletismo, natación, fútbol,
unificado y balón mano mixto. Ahora, esta es la puesta en escena, este es el gran evento. Pero detrás de esta puesta en escena y este gran evento que visibiliza todo este esfuerzo, ¿cómo es la preparación de todos estos chicos? Porque no es que llegan el día y recién van a competir y recién, no, tienen una preparación anterior, supongo. Claro, todas nuestras provincias tienen sus directivos donde ellos realizan los entrenamientos para llegar a los Juegos Nacionales. Primero hay que hacer Juegos Provinciales, en donde las provincias organizan sus competencias y de ahí sacan las personas que van a representar a su provincia. O sea, hay un proceso de selección. Hay un proceso de selección. Por marcas, me imagino. Claro, por marcas, por velocidades, por tiempos, todo lo que abarca la organización. Nosotros nos regimos mucho a lo que es temas de tiempos, de reglamentos nacionales e internacionales de los deportes en los que se va a participar. ¿Cuál es la participación en este caso de quienes manejan la política de inclusión social, deporte, tanto a nivel de gobierno central como de gobiernos autónomos descentralizados? Nosotros invitamos, tenemos la apertura para que todas las personas que quieran participar. Entonces nosotros buscamos auspicio de quien nos quiera colaborar para realizar todo este tipo de eventos. ¿No tiene apoyo del sector público? Sí, es por eso buscamos tanto de la empresa privada como de la empresa pública el apoyo para poder realizar este tipo de eventos tan grandes. Ahora, pero el tema no es solo el auspicio para los eventos. El tema es porque esto debe estar integrado o dentro de un marco paraguas sobre el tema de inclusión a las personas en condiciones de discapacidad. Porque la inclusión a las personas en condiciones de discapacidad, que aquí le llamamos Olimpiadas Especiales, tienen varios temas. Uno, el tema deporte, otro, el tema cultural, el otro, el tema laboral, el otro, el tema económico, el otro, el tema social en su conjunto. Es decir, forma parte de ese marco integral o un marco paraguas integral, o simplemente esto es una iniciativa privada. Empezó como una iniciativa privada, es una iniciativa privada por decirlo así, pero nosotros también recibimos apoyo de las personas que nos quieran colaborar, de las entidades que nos quieran colaborar, sean públicas o sean privadas. Ok, ahora, ¿cómo se financia esta ONG que hace esta gran labor? Es decir, ¿tienen el apoyo tanto del sector público y el sector privado más allá de la palmadita, del agradecimiento, de decir, wow, y lo están haciendo bien? Porque esto requiere recursos, mi querida Cristina. Sí, nosotros, todos nuestros recursos, mejor dicho, la gran mayoría de recursos son por autogestión, es decir, que nosotros golpeamos las puertas a las empresas para que nos colaboren, nos ayuden y nos permitan seguir con el funcionamiento de este gran proyecto. Ok, ¿estas Olimpiadas todos los años? No, los Juegos Nacionales se hacen cada 2 años, se hacen debido a que se escoge a las personas que van a participar en competencias internacionales. Entonces, hace un año, en el 2014, se hizo los Juegos de Macas para llevar la selección a los Juegos de Los Ángeles, que fueron en el 2015. El otro año se hicieron los Juegos en Santo Domingo para llevar la selección en este año de los Juegos Latinoamericanos. Entonces, estos Juegos de aquí son, los Juegos de Playa son el primer experimento. El próximo año, en el 2018, vamos a hacer los Juegos Nacionales aquí en la ciudad de Quito para sacar la selección que va a viajar a Dubái, que se van a realizar los siguientes Juegos de verano. ¿Cuáles son los reconocimientos internacionales más importantes que se ha obtenido? Nosotros tenemos, en los últimos Juegos de Los Ángeles 2015 ganamos 50 medallas de entre oro, plata y bronce. Cabe recalcar que nosotros en la disciplina de fútbol somos bicampeón mundiales. Esos son nuestros máximos logros. ¿En fútbol? En fútbol. Imagínense, ojalá que ese ejemplo se traslade al fútbol profesional o como siempre disfrazamos aquí las cosas, al fútbol no amateur. Bueno, explíqueme sobre esto, Cristina, por favor. Sí, nosotros tenemos un proyecto que es Pintando un Futuro Mejor, en el cual nosotros realizamos un concurso a nivel nacional de pintura, en lo cual participan todas las provincias con los chicos con sus pinturitas y las convertimos en tarjetitas navideñas. Estas tarjetitas navideñas las sacamos a comercializar y lo cual luego de recaudar todos los fondos que hacemos para la construcción de escuelas. Nosotros tenemos ya alrededor de 14 escuelas a nivel nacional
Esperamos de este año contar con todo su apoyo y poder construir nuestra escuela número 15. Nuestras tarjetitas se encuentran a la venta en algunos centros comerciales, en lugares de alimentación, para que ustedes lo puedan adquirir y formen parte de este hermoso proyecto que es para poder educar. Las escuelitas que nosotros construimos son de forma gratuita para las personas con escasos recursos y va dirigida a las personas con discapacidad intelectual. Así que les invitamos a adquirir nuestras tarjetitas para que formen parte de este hermoso proyecto y podamos cumplir el siguiente año nuestro gran sueño, que es construir la escuelita número 15. Gracias, Cristina Hidalgo. Y todo nuestro apoyo como Ecuador TV y en el caso particular, además, no solo como solidaridad ciudadana, sino por obvias y evidentes razones también. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder darle a conocer a la gente todos nuestros proyectos. Les invitamos también a que participen en estos Juegos Nacionales, empiezan desde el día de hoy hasta el día domingo. Esto también fue creado para una forma de apoyar a nuestra provincia de Manabí, que fue muy golpeada en el terremoto. Entonces invitamos a las personas para que visiten Manabí, apoyen a nuestros atletas y vean el gran esfuerzo y la gran valentía que ellos tienen al momento de competir, que es un ejemplo que todos deberíamos seguir. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos otra pausa y al regresar estará con nosotros Ángel Polibio Córdoba, director de SEDATOS, con quien vamos a hablar sobre las mediciones ciudadanas en relación a la consulta popular. Cómo está percibiendo la ciudadanía el tema de la consulta popular. Ha existido variación desde que se comenzó a mencionar la posibilidad de una consulta popular. Recordemos que todavía la Corte Constitucional se ha pronunciado, pero ya la ciudadanía tiene una percepción. ¿Qué piensa la ciudadanía? Venimos de inmediato. Conoce cómo nuestros pueblos celebran sus fiestas culturales. En su origen, la Diablada fue la fiesta de inocentes. Inti Raymi es la fiesta del sol. Esta fiesta ha sido muy tradicional. Hay torres, despertados. Vivimos las fiestas de nuestros pueblos. Ecuador Multicolor. De lunes a viernes, 14:30. La muerte de Luca Prodan le pone fin a Sumo, una de las bandas de rock más trascendentes de la década. Dos integrantes deciden atravesar la tormenta juntos y continuar haciendo música como una forma de seguir vivos. Nace La Aplanadora del Rock. Se Divididos. Hoy, a las 22 horas, por los musicales de Ecuador TV. En el mundo actual, las historias de amor se escriben en las pantallas de los celulares. Alex, ¿dónde estás? Pero, ¿qué pasa cuando lo íntimo se hace público? Bórralo el teléfono, porfa. Desde Nicaragua llega a nuestro cine La Pantalla Desnuda. Sábado 21:30 por Ecuador TV. Somos todos. Está ya con nosotros Ángel Polibio Córdoba, director de SEDATOS, con quien vamos a conversar. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía en relación a la consulta popular? Pero antes de comenzar a la consulta popular, hablemos cómo se siente la ciudadanía. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía? ¿Es optimista? ¿Pesimista? ¿Piensa que va a mejorar? ¿Piensa que no va a mejorar? ¿Piensa que vamos a retroceder? Eso es importante para ver el ambiente, el síntoma anímico y emocional de los ecuatorianos. Pero comencemos, Ángel Polibio. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Comencemos por la ficha técnica. Mucho gusto. Carlos, siempre un honor estar aquí contigo y con todo el país. Sí, es importante que los ecuatorianos se manifiesten cómo se sienten en este momento frente al futuro. Y es bueno comparar cómo estaban antes. Correcto. Para ver si han mejorado o no. Ok, pero como tenemos todavía tiempo, comencemos por la ficha técnica. Bueno, Polibio. claro. Esta es una encuesta realizada, se terminó el 6 de noviembre. O sea, relativamente fresca, muy fresca. Es muy fresca.
Es una encuesta que se hace en 16 provincias, áreas urbanas y rurales. En una entrevista, siempre en promedio se hacen de 2.200 hogares. Se consulta en los hogares, en las casas, no se hacen las encuestas en las calles, mediante un proceso que va desde el país, la provincia, la ciudad, la zona, el sector, la manzana, la vivienda, y en la vivienda el hogar, y en el hogar los adultos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres de 16 años en adelante. ¿Y por qué 16 años? Porque ya 16 años pueden votar. Claro. Ok. Entonces, ya expresada y compartida la ficha técnica, entremos en materia. Perfecto. ¿Por qué es la importancia de cuál es la percepción de la ciudadanía en términos del ambiente? El año anterior, digamos para el mes de octubre, septiembre-octubre del año anterior, el 39% de la población decía que se sentía optimista, esperanzado, entusiasmado. Vemos que para este año, en septiembre-octubre, sube al 49%. Esta es la cifra tope, que es la que se observa en lo que se refiere al optimismo de los ecuatorianos, al esperanzado de los ecuatorianos, de cómo es lo que ellos ven su situación para el futuro. Pero en la última encuesta, en noviembre, vemos que tiende a bajar ese optimismo. Al 44%. De 49 baja al 44%. Todavía está alta en relación a septiembre del 2016, pero baja en relación a septiembre del 2017. Ahora, sería, ¿y a qué puede deberse? Es porque el nuevo gobierno trajo un nuevo ambiente, una mayor credibilidad en el presidente. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, la cifra de la credibilidad del presidente, de la palabra del presidente, ¿no? Realmente, de lo que tenía el expresidente Correa, 39, subió a 63, luego a 67.6%, pero también vemos que hay una tendencia a la baja en la credibilidad en la palabra del presidente Moreno, de 65%, que es desde luego una cifra bastante alta. En las últimas semanas... Pero apenas tiene 5 meses. Eso es. Ese es el tema. Es Ese decir, es el tema. Todavía no puede hablarse de una tendencia marcada, pero tiene 5 meses y baja del 67 al 65%. 65%. Estamos hablando de casi 2 puntos. Entonces, la tendencia hay que tenerla con mucho cuidado. Porque, ¿cómo hacer para que esta tendencia no siga a la baja? A la población tiene que hablársele como siempre la verdad. No pintarle situaciones que en pocos meses van a cambiar. A ver, te quiero preguntar algo, Ángel Polibio. Aquí tenemos un tema. Es decir, baja el optimismo de los ecuatorianos del 49 al 44 entre septiembre al 6 de noviembre. Y baja la credibilidad de Lenín Moreno entre el 67 y el 65%. Es decir, ambas están relacionadas. Claro, hay una correlación muy grande. Una correlación muy grande. Es producto de la falta de definiciones en temas de la economía, considerando que siempre la economía, empleo, etcétera, etcétera, es una de las mayores preocupaciones del pueblo ecuatoriano, pero a su vez ya para estas fechas se anunció el tema de las medidas. Es como consecuencia de que esos problemas que vive la población, que los podemos nosotros ver, que son problemas que realmente tienen que ver, en la página 5, con lo que más preocupa a la gente. ¿Desempleo? El desempleo. Los problemas económicos. Si a eso le sumas lo que es la carestía de la vida, los impuestos, son 50% de la preocupación de la población de tipo económico y social. De la inseguridad y de la delincuencia, 60% de la preocupación. Ahora, pero centrémonos en el tema económico, que abarca empleo, desempleo, su empleo y todos los otros aspectos que has mencionado. El tema pasa, es que la gente no percibe una hoja de ruta clara en el tema económico. Percibe de que puede haber una buena, digamos, una buena opción de mejoramiento, de que se le ha aclarado la situación de la parte, por ejemplo, del endeudamiento externo. Tome en cuenta que el tercer problema aquí, tomando en cuenta uno por uno los problemas
es el de la corrupción. A la 15%. 15% de lo que estaba hace años, estaba incluso 2, 3 años antes estaba en 6, 8%, 10%. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ya se ha destapado la olla. Claro, pero una cosa es transparentar y sincerar los datos y otra cosa es que el beneficio le llegue al pueblo ecuatoriano, al bolsillo de la familia. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que no ha pasado. No se puede dar en cuestión de 2, 3 meses, 4 meses, una solución del desempleo que está en tanto, vamos a decir que lo vamos a bajar en 2, 3 puntos. El subempleo lo vamos a bajar en 3, 4 puntos. Entonces hay necesidad de que los planes se presenten a la población de tal manera que la población entienda. Que la población conozca la hoja de ruta. ¿Cómo es esa hoja de ruta que se la va a seguir? Que no espere que para la próxima semana se va a resolver el problema. Y también, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay una confusión de cifras. En el endeudamiento externo, 28.000 millones, otros dicen 40.000 millones, 50.000 millones, se llega a decir que son 60.000 millones y más. Entonces, a la población le asusta. ¿Y la realidad cuál es esta? Fíjate que en el año 2002, cada ecuatoriano nacía con una deuda de $1.000, alrededor de $1.100. Ahora cada ecuatoriano nació con una deuda de $3.000, el triple. Y eso se traduce realmente en la situación que vive el ecuatoriano, que vive el joven. Llaman para que vayan a ocupar 1.000 puestos, llegan 11.000. Llaman en otro lado para que vayan a ocupar una función X de 1.200 personas, llegan 20.000. Entonces, eso es lo que preocupa a la población. La pregunta es, ¿de qué se hace? Con la consulta se van a tener resultados que nos van a permitir cambiar la situación futura. Es que ese es el problema. A ver, la consulta no va a resolver el problema. La consulta lo que va a determinar es una legitimación del mandatario y una consolidación política, si se quiere, el mandatario. Pero no va a resolver los problemas. Pero si ha bajado el tema del optimismo, si ha bajado la credibilidad del presidente, poco, pero 2 puntos. A ver, es una tendencia, pero 2 puntos en 5 meses es preocupante. O sea, debería ser preocupante para él y para su gobierno, evidentemente. Ahora hay que ver si el gobierno tiene capacidad de reacción en la estrategia y en la comunicación gubernamental, que no es lo mismo comunicación gubernamental que comunicación política. Pero vamos al tema. ¿Qué incidencia tiene eso en la consulta popular? En términos de aprobación a la convocatoria de la consulta popular, si todavía entrara al tema de las preguntas. Tiene una incidencia bastante alta. A mí me parece, no por lo que yo piense, sino por lo que dice la población a través de nuestros estudios. No te olvides que la encuesta es el mejor instrumento de hacer práctica la democracia. Vamos a miles de personas, preguntamos su opinión en grupos focales, decimos qué pasa y entonces damos a conocer esto. Lo que pasa es que sí cree este rato la población que quienes están organizando desde el estamento superior tienen una mayor credibilidad de lo que tenían hace 5 meses. La diferencia de 39 de credibilidad a 66 dice mucho, pero entonces ese recurso, esa opción, esa coyuntura debe sabérsela aprovechar de tal manera de que se le presente a la población las cosas como son. Voy a la tendencia, Ángel Polivi, perdóname que te interrumpa. Sí. Entre el 4 y el 15 de septiembre, el 74% aprobaba la consulta popular. Se mantenía entre el 25 y el 28 de septiembre. Entre el 5 y el 12 de octubre subió a 75.8. Sin embargo, al 6 de noviembre baja al 72.2. Es decir, da tendencia a la baja. En los 3 rubros que hemos analizado: credibilidad, optimismo y consulta. Quiere decir, por sobre todo... Al buen entendedor, pocas palabras. Y también quiere decir que qué correlación que tiene esta encuesta, ¿no? Claro, hay una correlación y hay una incidencia. Qué tendencias bien medidas, ¿no? Hay una correlación y hay una incidencia. Claro. Ahora, ¿por qué una consulta, que es un mecanismo democrático que nadie se puede negar, tiene una tendencia a la baja, dependiendo de cómo lo midamos? Si entre el 4 y el 15 de septiembre baja 2 puntos, pero si lo medimos en relación al 5 de octubre baja 3 puntos. Yo te puedo dar una respuesta. ¿Cuál? ¿Qué es lo que sucede? No debemos tomar en cuenta esta situación como una situación de que esto nunca se ha dado, no.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el candidato Moreno, cuando candidato, en el mes de octubre, vamos a decir, junio, julio, septiembre, octubre, estaba con 50 puntos de intención de voto. Llega enero, estaba con 40 puntos. La tendencia a la baja. Eso no quería decir que entonces no seguía siendo el candidato más funcionado. El segundo, que estaba con 15 puntos, 18 puntos, 20, 25 puntos. Entonces, esas tendencias hay que considerarlas como deben ser. Por eso, no se debe recurrir a tomar decisiones sin previos estudios, sin previos análisis. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Incluso, aparte de este 72%, que son 4 puntos prácticamente de baja en un mes, debe considerar solo con el suficiente cuidado, por algo adicional. Cuando le preguntamos nosotros a la población, ¿usted conoce qué es lo que se le va a preguntar? Dice que no. 26% dice que sí. 74% dice que no. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario de que se dé una explicación suficiente. No hay una pedagogía. Tiene que ser claro. ¿Por qué pasa? ¿Qué sucede? Hay una controversia, pues, entre los que están diciendo que voten por el sí y los que dicen por el no. Ahora, ya vamos a ir a eso, Ángel Polibio, pero vamos a lo siguiente. Es decir, cuando un indicador baja, significa que otro está subiendo. Pero y además hay una razón. Pero también es porque hay una intervención muy grande de quienes dicen vote por el no. De los que se dividen y a través de la división en los movimientos hacen ¿qué? Que ataquen a la consulta. Vote por el no. Pero mira tú, en quienes desaprueban la consulta, entre el 5 y el 12 de octubre, ¿verdad? Del 16.4 al 6 de noviembre sube al 17.9. Los que desaprueban. Hay un incremento. Pero los que no saben y no responden, que se puede llamar indecisos. Esos son los que más suben. ¿Ya? 7.8 a 6 de noviembre, 9.9. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como lo que sucede en la votación para una dignidad. Esos son los indecisos. A ellos se tiene que llegar con suficiente explicación. ¿Para qué? Para que no se queden con un 9% de indecisión, sino que sean personas que ya tomen realmente el discurso. Te digo, estamos en un momento sumamente importante en que a la población se le tiene que dar toda la información necesaria para que apruebe primero la invitación a la consulta. Segundo, que apruebe o niegue cada una de las preguntas. Y de esa manera, entonces, sí, esa población se siente entusiasta y también, pues, de que crea más en los que están invitándolo a votar por el sí o a votar por el no. Te digo, este es un trabajo que nosotros lo tenemos que entregar, como lo venimos entregando desde hace 43 años esta parte, con toda la prolijidad y haciendo, fíjate que tú llegas, ¿qué correlaciones entre un lado y otro? Esto es porque se hace el trabajo como corresponde. No, y hay que saberlo interpretar. Y por esa razón. Pero vamos a lo siguiente, mi querido Ángel Polibio. Hay dos preguntas que son claves en la consulta popular. El tema que tiene que ver con lo que se ha denominado la reelección indefinida y el tema con el Consejo de Participación Ciudadana. Que está aquí. ¿Cómo ha evolucionado? El tema de la participación ciudadana, en octubre, entre el 5 y el 12, tenía el 73% de población que decía que va a votar por el sí. Ha bajado al 71%. ¿Del 72 al 71? De 73 al 71. 73 al 71. De la reelección indefinida, en el mes hasta el 12 de octubre, el 67% decía que va a votar sí. Ahora ha bajado a 64%. ¿Cuáles son las que más o menos se mantienen? Se mantienen las preguntas que dice hay que la supresión de por vida de los derechos políticos para los que incurran en actos de corrupción. 78 baja 76. Pero tiene una votación muy alta. Está por encima de los 70. Los crímenes sexuales contra la niñez no deben prescribir jamás. De 80 se mantiene casi igual, 79. Ese debería ser 100%. Entonces, esta configuración de la intención de voto es lo que se tiene que seguir manejando de hoy en adelante para que la población reflexione más y
pueda entonces tomar la decisión. A ver, pero ojo con las dos preguntas que son claves, porque las preguntas que son claves, la del Consejo de Participación Ciudadana, políticamente hablando me refiero, las otras son tremendamente importantes para la ciudadanía, para la sociedad en su conjunto, y la primera pregunta tiene que ver con la corrupción, que también es tremendamente importante, pero la pregunta 2 y 3 tiene que ver con el tema político puro, es decir... Y de la confrontación, ¿no? Correcto, a ver... Por eso es que se confrontan los grupos. A ver, ¿por qué se da la consulta? ¿O cómo se puede percibir la consulta? Se la puede percibir como una herramienta, mecanismo democrático, constitucional, perfecto, todo eso está bien. Pero como un mecanismo para legitimar el gobierno de Lenín Moreno y dentro de su estrategia lo quieren hacer, o también es un mecanismo de confrontación con Rafael Correa y estamos hablando de una elección Correa versus Moreno. ¿Cómo te parece que me voy a hacer ahora la pregunta? ¿Quién hace la pregunta? ¿Qué quieres decir tú con legitimar el gobierno de Moreno? Por la diferencia pequeña que hubo en términos del resultado electoral en la segunda vuelta y toda la polémica que se armó. Por tanto, hoy necesito todo ese apoyo popular y todo ese apoyo ciudadano para fortalecer, más aún considerando que no tengo mayoría en la Asamblea. La respuesta la has dado y yo la coincido totalmente. Tiene que hacerse hoy, en este momento, realmente conseguir la expresión de la población que le dé el verdadero empuje que necesita el gobierno para poder tomar decisiones que son sumamente complicadas. El manejo de la economía no es fácil. El manejo de todo lo que tiene que ver con el asunto social no es muy fácil. Tiene que ser entonces un gobierno que tenga el peso necesario para poder enfrentar estas cosas. La primera parte de mi pregunta la evacuaste, o la evacué yo mismo, y coincides tú conmigo en términos de la legitimación. Pero también se puede percibir esto, una elección directa entre Correa y Moreno, en la pregunta 2 y 3. Claro, ahora es cuando se tiene que ver. En la pregunta 2, la reelección indefinida. La reelección indefinida. Si se aprueba la reelección indefinida, quiere decir que lo está aprobando la posibilidad de que Correa repita. Si rechaza la reelección indefinida, quiere decir, señor Correa, hasta aquí nomás. Y eso es algo que la población tiene que tomar ahora una decisión clave para el futuro. No concuerda la población, en los grupos focales tanto lo mencionan, la forma como se llevó adelante esa enmienda a la Constitución. La población dice, eso debió hacerse a través de Asamblea Nacional Constituyente, no en la forma como se hizo. También hay que tomar en cuenta que el pueblo no es una persona, no es un ente que se deja convencer porque sí. No acepta todo lo que se le impuso con una asamblea que tenía pues una recontra mayoría. Bueno, y ojo, la Corte Constitucional no se ha pronunciado por un lado, y por otro lado, la campaña sobre la consulta popular se va a focalizar evidentemente en 2 preguntas, y la campaña todavía no prende los motores. ¿Qué va a pasar ahí si ya sin campaña hay una tendencia a la baja? ¿Y cómo te parece? Sí, claro. ¿Y cómo te parece que nosotros, como Sedatos, y perdona que lo diga en este momento, estamos justamente en una situación tal que somos el patito feo de todo esto, y se nos acosó, se nos invadió, se nos allanó? A mí me mandaron al hospital y me dieron hasta por muerto. Bueno, eso fue la prensa. Eso fue la prensa. Te digo. Y las redes sociales. El día lunes tenemos la audiencia preparatoria para ver si nos llevan a juicio o no. El único país en el mundo, Carlos, el único país en el mundo, y eso por manifestaciones de todos lados, en donde una empresa de investigación de encuestas es susceptible de un juicio como el que nosotros estamos enfrentando. La única persona en el mundo, como el que habla, que está sometido a una situación tal de que es posible que el día lunes la fiscal pida 4 años de prisión para este señor. Oyes, ¿acaso estamos viviendo aquí en un lugar en donde hacer un estudio, hacer un trabajo, que una encuesta de hace 6 meses en vez de haber sido 60, era 58? ¿Por qué hubo tanto margen de error, Ángel Polibio? ¿Cuál es el margen de error? No. Entre una encuesta y otra había 10 puntos de diferencia. Hay que tomar en cuenta esto, que la denuncia no es con referencia a la segunda vuelta. La denuncia es con relación a los estudios entre primera y segunda vuelta. Nosotros tuvimos en la primera vuelta casi 100% de precisión. Tú hablas por el tema legal.
Es decir, el tema legal se sustenta en el tema de entre la primera y la segunda vuelta. No. Son estudios inmediatamente después de la primera vuelta. Por eso digo, entre la primera y la segunda vuelta. Sí. No se topa para nada la segunda vuelta. No se topa. Es que a eso voy. La denunciante no toma en cuenta la parte para legal nada. no se refiere a tus resultados de encuestas de segunda vuelta. Para nada. Nada. Es una encuesta flash, una encuesta inventada por ahí por alguien. ¿Por qué tus datos se dieron a conocer a partir de las 3 de la tarde y no a las 5 de la tarde? Circulaban en redes sociales, Polibio. Nuestros datos circulaban en redes sociales a las 3 de la tarde. Polibio, yo estaba transmitiendo. A mí me dijeron de todo. El dato nuestro se entregó a 2 medios. El primero a las 12 del día. Y el segundo se dio a las 4:37 de la tarde, entregado al señor secretario general del CNE, que fue personalmente a retirar la información. A las 4:37. ¿Y por qué la gente creo lo circuló? A las 3 de la tarde. ¿Cómo obtuvo acceso? Eso, por ejemplo, esa afirmación que tú le estás dando en este momento, te estoy diciendo, Carlos, es una afirmación que sale totalmente de tu alcance. De mi alcance. El dato que se dio a las 12 del día se entregó a 2 canales de televisión en forma reservada, que ellos no lo difundieron. Y a las 4:37 de la tarde está el acta escrita y firmada por el señor secretario general del CNE. Recibió de parte nuestra los datos que fueron difundidos después a las 5 de la tarde en forma extraoficial. ¿Tienes que hacer una culpa en relación a ese día? ¿Tienes que hacer una culpa en relación a ese día? Ninguna. ¿Ninguna? Yo no he cometido ningún error. Me ratifico y me ratificaré siempre. Tenemos 6 estudios de los mayores expertos del mundo, en donde dicen el trabajo revisado por Sedatus en un 100% tiene la validez total. Pero los resultados dieron otra cosa. ¿Cuál es en la segunda vuelta? No, estoy hablando de la segunda vuelta. Por eso, la segunda vuelta ganó Lenín Moreno. Ustedes le daban de ganador a Guillermo Lasso. Nosotros tenemos un trabajo que ese trabajo es el que nosotros lo estamos totalmente presentando de acuerdo a lo que se produjo. La exit poll, estamos hablando de segunda vuelta. La denuncia no es con relación a eso. Eso está claro. La denuncia es en relación a otro tema. La exit poll que se realizó el día 2 de abril fue nuevamente verificada en los días 3, 4 y 5. Y los resultados, de acuerdo a las actas de nuestro trabajo, dieron el 100% de exactitud. Ese es un trabajo que nosotros lo hemos presentado, nadie nos ha hecho objeciones de ninguna clase, tenemos 43 años de trabajo aquí, nunca hemos tenido una sola observación de la autoridad electoral, de la autoridad de todo tipo, con referencia a nuestra calidad y a nuestra honradez y nuestro profesionalismo. Nunca. Esa denuncia proviene de encuestas hechas en las siguientes semanas de la primera vuelta. No toca para nada la segunda vuelta. Y eso es lo que vamos a ver. Este lunes, yo soy muy respetuoso del debido proceso, independientemente que yo ese día estuve transmitiendo, me dijeron de todo porque tuve una encuesta y otra encuesta que no era nuestra, que era la tuya con otros medios de comunicación y había una gran diferencia. El problema es que hubo un medio de comunicación que quiso pronunciarse oficialmente en cuanto a la designación de un presidente de la República con base a una encuesta y eso no es legítimo. Eso fue de primera vuelta, ¿no? No, la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Pero, no sé, eso no vuelta. En la primera vuelta, una empresa dijo, de acuerdo a sus resultados extraoficiales, proclamó presidente a Lenín Moreno en una sola vuelta. No fuimos nosotros, yo transmití. Yo me refiero a la segunda vuelta. ¿Y cómo te parece que a esa empresa nadie le dijo nada? No la enjuiciaron. Al dueño o al representante legal no lo quieren meter. ¿Te sientes que esto es dirigido a ti? ¿Cómo? ¿Sientes que esto tiene un direccionamiento a ti? Total, pues. Ya. ¿El lunes qué va a pasar dentro del debido proceso? ¿Ya es la parte final? No, es la iniciación, si es que es del caso. La audiencia de juicio. Audiencia de juicio. No, la audiencia de preparación sería. De preparación. Nosotros tenemos 6 estudios de los técnicos más calificados, si es posible, del mundo, en donde dicen que nuestro trabajo es totalmente legal, bien hecho, con todas las pruebas del caso. No sé de qué nos van a acusar. Que nos hemos falsificado nosotros mismos.
Este es un caso político, Carlos. Eso vino la presión era hasta el día 24 de mayo. Presión tras presión y tras presión. Ahora esperemos de que sea un trabajo honesto. Ojalá que los medios transparente. También, mi querido Ángel Polibio, y te lo voy a decir con toda sinceridad, franqueza y transparencia y mirándote a los ojos. Ojalá que los medios también entiendan que no pueden actuar políticamente. Ojalá, los medios privados me refiero, porque ese día actuaron políticamente. Eso no te responde a ti, eso le responde a los medios. Lo digo de frente. ¿Y cómo te parece que hayan querido exterminar por disposición de las sabatinas? Ahí está grabado. Hay que acabar con estos miserables, hay que acabar con estos criminales, no solamente a la empresa, hay que acabar con la familia. Oyes, ¿en qué país vivimos, pues? ¿Por qué? ¿Te sientes perseguido? Totalmente, pues. Y la única persona en el mundo que por haber hecho una encuesta correcta, que no le satisfizo, a este hay que meterlo 5 años preso. Y me mandan un mensaje que me declare culpable y que me someta al procedimiento rápido, abreviado, para no ponerme 5 años, sino solamente 1. Y quieren destruir a una familia. Pero somos suficientemente valerosos. Aquí tengo el certificado médico de los Estados Unidos y de los médicos de acá. Usted está sometido a una situación que es catastrófica en cualquier momento. Eso me dicen. Su situación de salud es una situación catastrófica. En cualquier momento puede venirle alguna cosa que hasta ahí nomás se acabó usted. ¿Y ¿a quién le importa eso, Carlos? Yo creo que a la ciudadanía, a los seres humanos. Perdóname, no confundamos la política con el comportamiento de los seres humanos. Yo sé que tú puedes tener tus sentimientos en este momento, pero eso, la ciudadanía tiene su propia opinión y ellos son los que sacan las conclusiones, Ángel Polibio. Tú eres un hombre que viene haciendo investigaciones y encuestas y sabe que el mundo es de percepciones. Sí. Por tanto, la ciudadanía tendrá una opinión de ti favorable o desfavorable y tú tendrás que tener tu conciencia tranquila si has hecho las cosas bien. Yo tengo una gratitud enorme con la solidaridad que nos ha venido de todo el mundo. No hay provincia. Sí, yo te diría que no hay país, en Latinoamérica, de todos los países, de donde nos vienen mensajes de solidaridad. Ahí estaremos. Anoche, un homenaje del Colegio de Economistas, muy amplio, muy grande. Escribe una carta a mi esposa. La leen más de 800.000 personas, todas favorables. Tengo que terminar, se me terminó el tiempo, Ángel Polibio. En todo caso, tú tienes tu derecho a la defensa, tanto dentro del debido proceso como mediático. Yo fui muy crítico el día, estoy hablando segunda vuelta, por si acaso. Estoy hablando de la segunda vuelta electoral, de lo que pasó. ¿Cuál fue el comportamiento de los medios en relación al manejo de los resultados de las encuestas? Que eran encuestas, no eran resultados oficiales. Pero ese día se trató de manipular a partir de los medios de comunicación el resultado electoral. Eso fue obvio y evidente. Mi percepción se las traslado a ustedes y, como siempre, ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Y tú crees que este allanamiento que está aquí? Eso es otra cosa, Polibio. Yo estoy hablando del día de las elecciones. ¿Cómo te parece esto? Eso es otra cosa. Sí, pero por eso. ¿Y por qué tenemos nosotros que ser Por eso digo, de esto? Tienes derecho a la defensa, tanto mediático como en la parte legal. Mediático como en la parte legal, como todo ciudadano. ¿Tú justificarías en alguna forma esto? No, yo no justifico eso. ¿Tú justificarías en alguna forma de que se haya querido romper las puertas y todo de vidrio por cientos de policías enmascarados y todo esto? Ángel Polibio, yo no estoy justificando eso. ¿Y de que la denuncia sea bajada de las redes sociales? Ángel Polibio, eso es una cosa. Yo estoy hablando del manejo y la manipulación de los medios el día de las elecciones. Eso es solo. Bueno, una pausa y regresa Sofía Montoya con más información y noticias. Para un deportista no hay nada mejor que vivir el deporte. Nada mejor que demostrar que pueden lograrlo, aun cuando otros no lo creían. Y nada mejor si es en la playa. Primeros Juegos Nacionales de Playa, Olimpiadas Especiales, Manta 2017. Siga la ceremonia de inauguración por Ecuador TV, este sábado 18 horas. Iniciamos nuestro recorrido por la provincia del Napo,
puerta de entrada del oriente del Ecuador, guiados por especialistas nativas de la zona con un fin de dar a conocer un espacio natural y alejado de los ruidos y la ciudad. La ruta de Enrique. Este sábado 17 horas. Estamos de regreso y con más información. El fiscal general acusó en calidad de autores al vicepresidente Jorge Glass y otros 12 procesados por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ayer, en el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio, se presentaron los elementos de convicción. Luego de que el juez Miguel Jurado declaró la validez del proceso, el fiscal Carlos Vaca emitió su dictamen acusatorio como autores de asociación ilícita a 13 procesados, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, su tío y el excontralor Carlos Polit. Según indicó Vaca, los implicados se asociaron con voluntad y para ello se asignaron roles específicos. En la fundamentación de la acusación, el fiscal indicó que la constructora brasileña aplicó un esquema estándar para contaminar los procesos de contratación, cambiar los pliegos y alcanzar las adjudicaciones. Y de esta forma, entre 2011 y 2016 alcanzó 5 proyectos estratégicos en Ecuador, por lo cual pagó más de 33 millones en sobornos a funcionarios públicos, intermediarios y empresas particulares, mientras se benefició con más de 116 millones de dólares en contratos con el Estado. Además, indicó que en 2011 Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, se presentó como intermediario ante José Conceizao Santos, ejecutivo de Odebrecht, para solicitar entre el 1 y el 1.3% del monto total de cada contrato que tenía en el país, comisión a la que la denominaban peajes. En total, Rivera habría recibido 13.5 millones de dólares según el dictamen fiscal. Esperemos tenga el sustento suficiente para poderlo relacionar con el ingeniero Rivera, que como siempre hemos sostenido, no existe aquella relación con estas transferencias realizadas a personas jurídicas como la que ha mencionado siempre, Glory. Mientras el excontralor Carlos Polit recibió 10.1 millones de dólares de Odebrecht por emitir informes favorables desde el organismo de control, añadió Vaca. Son elementos viciados de nulidad, pruebas ilícitas, tanto es así que hasta el día de hoy ni siquiera hay una experticia de la supuesta voz del doctor Polit. La diligencia se prevé finalice en los próximos días. Olga Velasco, Ecuador TV. Y ya en horas de la noche de este jueves, el fiscal Carlos Vaca Mancheno informó que concluyó la fase de argumentación de los cargos en contra de 13 procesados. Hoy se reinstalará la diligencia con la participación de los abogados defensores. Se está nuevamente en receso en esta audiencia, ha concluido la parte en la que la Fiscalía General del Estado ha sustentado, con base a su acusación, ha sustentado la acusación en contra de 13 de los procesados, en contra de los 13 procesados que se encuentran en este momento investigados por la asociación ilícita. Hemos presentado al juez, uno por uno, todos los elementos de convicción. Viene una parte en la que se va a completar la acusación fiscal con relación a los elementos jurídicos y doctrinarios, así como la solicitud de medidas cautelares. Y después continúa la audiencia con las intervenciones de Procuraduría General del Estado y obviamente del derecho de contradicción de los abogados de la defensa técnica de los acusados. Mientras fuerzas políticas delinean los escenarios sobre el futuro del segundo mandatario Jorge Glass, voces opinan que debe ser el Pleno de la Asamblea el que se pronuncie de manera definitiva. Luis Fernando Torres, asambleísta social cristiano en alianza con el movimiento Tiempo de Cambio e integrante del Consejo de Administración de la legislatura, cree que la Asamblea puede acortar tiempos para definir la situación del vicepresidente Jorge Glass. La vía es que el Pleno de la Función Legislativa se pronuncie respecto del informe de Contraloría sobre las responsabilidades civiles y administrativas en la adjudicación del contrato de explotación petrolera del bloque Zingue. La Asamblea está contra la espada y la pared, porque la Asamblea tiene la obligación de pronunciarse, sea para declarar que está inhabilitado el ingeniero Jorge Glass para ejercer la función de vicepresidente o lo contrario,
El Consejo de Administración de la legislatura se reunirá el próximo lunes para posiblemente tomar definiciones sobre este tema. Y si con 69 votos se resuelve que el vicepresidente está inhabilitado, ya no sería vicepresidente e inmediatamente el presidente Moreno debería enviar la terna para que la Asamblea elija al nuevo vicepresidente de la República. Es insostenible la situación del señor Glass y es absolutamente indefectible el juicio político que han planteado prácticamente todas las bancadas de la legislatura. Entre tanto, al conocerse la acusación en contra de Jorge Glass por parte de la Fiscalía en calidad de autor del presunto delito de asociación ilícita, la legisladora Soledad Buendía se pronunció bajo los siguientes términos. Aquí lo que hacemos nosotros es el respeto de la ley. Respetamos lo que dice la Constitución, la presunción de inocencia. Respetamos las instancias judiciales, respetamos aquellas instancias y serán esos espacios quienes deban pronunciarse. La próxima semana será clave para determinar el camino político que desde la Asamblea se tomará respecto a la situación del vicepresidente, más aún cuando hay la férrea intención de concretar un juicio político en su contra. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y al interior de la Asamblea Nacional continúan los acuerdos y desacuerdos sobre la consulta popular. El ala correísta de Alianza País insiste en sus cuestionamientos a esta iniciativa propuesta desde el Ejecutivo. A esta declaración de prensa se presentaron 22 asambleístas de Alianza País identificados con la línea de acción del expresidente Rafael Correa. Presentaron un manifiesto que expone, entre otros puntos, su rechazo a las acciones de Contraloría. Para la persecución y retaliación a quienes piensan diferente. Dejaron en claro que harán un nuevo pronunciamiento respecto a la legitimidad de las preguntas, luego del pronunciamiento que haga al respecto la Corte Constitucional. Si se quiere reformar la Constitución, restringiendo derechos o modificar la estructura del Estado, la vía es la Asamblea Constituyente y no un referéndum conforme el principio de Montecristi. Se anticiparon, por ejemplo, a advertir los riesgos para la institucionalidad del país de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio y las decisiones que este órgano pueda tomar bajo esta condición. Puedan evaluar a las otras funciones, vulnera una de las competencias más importantes de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la fiscalización y el control político. Minutos antes, Domingo Paredes, expresidente del Consejo Nacional Electoral y actual subsecretario del Agua, destacó la importancia de que el pueblo, el mandante, se pronuncie en esta consulta. Son preguntas claves importantes para la construcción de un modelo político nacional de nuevo tipo. Pronunciamiento público, donde Ricardo Zambrano, asambleísta de Alianza País, se refirió en los siguientes términos a la decisión de un grupo de la directiva del movimiento oficialista de retirar de la presidencia de la agrupación a Lenín Moreno. Yo considero que es un acto espurio, grotesco e ilegal. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea recibe criterios de instituciones y sectores previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de reactivación económica. Desde el Banco Central se hizo puntualizaciones sobre el uso de los mecanismos electrónicos de pago. Al ser solamente un medio de pago, está respaldado en lo que yo tengo en mi cuenta de ahorros, en lo que yo tengo en mi cuenta básica, lo que yo tengo en mi cuenta corriente. Entonces, si yo tengo $100, está respaldado con eso. Yo utilizo mi celular, utilizo mi tarjeta de crédito, utilizo mi tarjeta de débito para poder hacer las transacciones. Aclaró que el Frente Económico no busca generar en la población algún grado de intranquilidad al establecer en el proyecto de ley de reactivación económica la intención de incentivar el uso de este esquema de transacción. No estamos poniendo que todos estos medios de pago sean obligatorios per se. Todavía la mayoría de ecuatorianos no sienten una confianza para utilizar los medios electrónicos y la mayoría que está en el sector productivo necesita, por sus diversas actividades que desempeñan, tener el dinero en mano. El Servicio de Rentas Internas precisó que el impacto por la ejecución de estas medidas es mínimo respecto a lo que quieren hacer creer ciertos sectores empresariales que critican el plan de reactivación económica gubernamental. Solo afectan a un porcentaje mínimo de la población. Estamos hablando de menos de 8.000 empresas en el caso de las personas jurídicas que van a pagar los 3 puntos adicionales del impuesto a la renta. Y en el caso de personas naturales, estas medidas inciden en el 1% de la población económicamente activa de mayores ingresos. Quien hizo observaciones al proyecto fue la Superintendencia de Compañías. Su titular, Suad Mansur, cuestionó la intención de que los socios de una compañía respondan con su patrimonio si la misma adquiere una deuda tributaria. Y por ende sujetos a las acciones coactivas para su cobro.
Este viernes la Comisión Parlamentaria recibirá los aportes de los ministros de Industrias y de Finanzas, al igual que de la Secretaría Nacional de Planificación Semplades. Javier Ceballos, Ecuador TV. 8 de la mañana con 14 minutos. Cambiamos de tema, pues brigadistas de Las Manuelas recorrieron Tungurahua, donde entregaron ayudas técnicas a personas con discapacidad. Encabezadas por Rocío González, esposa del presidente de la República, Las Manuelas visitaron a varias familias en el centro del país. Que todos los ecuatorianos tenemos que involucrarnos, esta es una labor que nos corresponde a todos. Galo Nofre lo recibió en su domicilio. Se trata de un adulto mayor que con 78 años a cuestas tiene que además afrontar con el cuidado de sus 3 hijos con distrofia muscular. No pueden caminar, no pueden valerse por sí solos. Tengo que estar siempre yo atendiéndoles en todo, ¿no? A mí me toca hacer ahora prácticamente de padre y madre, ¿no? El lanzamiento del programa de Las Manuelas se hará oficial la próxima semana en la provincia de Imbabura. El lanzamiento de Las Manuelas será en la ciudad de Ibarra, con el acompañamiento tanto de doña Rocío, presidenta del comité, y del presidente constitucional Lenín Moreno, y será el lanzamiento ya a nivel nacional a partir del día martes 14. Entonces se hará un barrido a nivel nacional para actualizar el número de personas con discapacidad que requieren de asistencia. Más o menos 1 año y medio pienso que nos va a tomar volver a recorrer todos los hogares para que tengamos todos los datos y se les atienda de una manera integral. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, también acompañó a las brigadistas, pues el objetivo es el brindar un soporte integral a quienes lo necesiten. Vamos a estar acompañando ya desde el mes de diciembre también a Las Manuelas con un equipo de personal de salud, porque la idea es llegar con la integralidad. Todas las necesidades tienen que ser cubiertas. En Ambato, con imágenes de Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y también en esta provincia se llevó a cabo el gabinete itinerante. La cita estuvo liderada por el jefe de Estado. Se trata del 7º encuentro itinerante del presidente con sus ministros y autoridades locales, en donde el jefe de Estado destacó la capacidad productiva de todos los cantones de Tungurahua. Esta provincia en la cual ustedes se encuentran, de que cada cantón representa un ejemplo de capacidad productiva. En este espacio se analizaron el avance de los proyectos que son de iniciativa del Ejecutivo y que se ejecutan en las provincias de la Zona 3. Lo que es Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza. De hecho, hace unos minutos terminamos la sesión del gabinete zonal con todos los coordinadores zonales y gobernadores. Por ejemplo, en materia de infraestructura existen planes que podrían ponerse en marcha. Nosotros tenemos varios proyectos en carpeta, una de ellas es la posible ampliación de la vía entre Ambato y Riobamba, que es fundamental en la conectividad de las dos provincias, yo diría incluso en la conectividad de todo el país. De igual forma, en materia social, dados los niveles de vulnerabilidad de ciertos segmentos de la población en el centro del país. Dado que la Sierra Central tiene alto grado de vulnerabilidad de su población, pues los programas que ya están implementados, como el bono variable, como la pensión del adulto mayor, como en desarrollo infantil, el aumento de cobertura. En el encuentro, Zofre Poma, legislador amazónico de la bancada de País, lamentó el pronunciamiento dado por 23 asambleístas que han cuestionado el accionar del Ejecutivo y reiteró su respaldo al presidente Moreno y la consulta popular. Íbamos nosotros a mantener la unidad en primera instancia como bloque de 74, aún con las diferencias en estos temas, tanto en la consulta y el caso del vicepresidente, que esos temas nos respetábamos mutuamente, pero que los 74 íbamos a seguir. Yo lamento lo que ha pasado el día de hoy. En este encuentro también participaron los representantes de AME, Conagopare y Congope, quienes discrepan sobre el contenido de la reforma al artículo 154 del Código de la Democracia, que busca replantear los procesos de elección de las prefecturas. En Ambato, con imágenes de Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y surgen nuevas denuncias por violencia sexual en instituciones educativas de Guayaquil, mientras que los docentes agremiados en la red de maestros piden no ser estigmatizados. Mi hijo ha quedado con estos traumas, mi hijo siente miedo ir al baño, él no puede ir solo al baño, quiere que yo lo acompañe, yo quiero hacer algo en mi hijo, pero no sé cómo cambiar toda esta situación de lo que él ha vivido. Un sentimiento de impotencia es el que vive esta madre, quien solo pide justicia para su familia y otras afectadas, ya que los casos de acoso y violencia sexual contra menores de edad en centros educativos siguen saliendo a la luz. El más reciente presentado en la Fiscalía del Guayas es el de una pequeña niña quien aún teme ir al baño sola. El motivo de su miedo es aterrador. Ella vio cuando uno de los profesores lo tenía con los pantalones abajo a varios de los niños y que otro de los profesores le hacía señas así para que ella no diga nada. Entonces la niña
como que se traumó y por ese motivo no quería ir al baño y al principio no quiso contarlo. Ya después que los padres le siguen insistiendo al tema es que se sabe. Ha pasado un mes desde que se hicieron públicos los delitos sexuales que se habrían cometido en los baños de la unidad de réplica Aguirre Abad, ubicada en el norte de Guayaquil, donde al menos 4 docentes abusaban de niños entre los 6 y 8 años de edad. Este podría ser uno de esos casos. Se le enviaron a los padres de familia la foto de los procesados para que los identifique y identificó a Magallanes como el profesor que tenía con los pantalones abajo a los niños y a Montoya como el profesor de educación física que le hacía así que no diga nada. De su lado, los docentes agremiados en la red de maestros por la revolución educativa piden no ser estigmatizados. No todos los maestros somos malos. Los maestros también tenemos sentimientos, tenemos hijos que pensamos por ellos. Los buenos maestros somos mucho más que por 1, 2, 3, 4 compañeros no tenemos que pagar los que no hemos cometido ningún acto. Hasta el momento son más de 900 las denuncias presentadas entre 2008 y 2016 por este tipo de delitos. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. 8:20 y en Napo 4 casos de vulneración de derechos de estudiantes fueron denunciados en los últimos días. Mientras se desarrollan las investigaciones dentro del sistema educativo, el Ministerio del Ramo realiza la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Los 4 casos de una aparente vulneración de derechos sexuales en menores estudiantes fueron denunciados ante las autoridades de educación competentes en la provincia de Napo. Los padres y madres de familia cada vez están más conscientes de la importancia de denunciar. Y por el desconocimiento de las leyes se calla y esto permite que la vulnerabilidad continúe en los planteles educativos o en las familias. Los casos presentados en la Dirección Distrital del Ministerio de Educación están en proceso de indagación previa a la presentación de la denuncia en la Fiscalía de Napo. Tiene que seguir el debido proceso y en ese sentido pues nosotros estamos actuando como distrito. En la Dirección Jurídica Zonal del Ministerio de Educación trabajan en la defensa y protección de los derechos de los estudiantes. Sobre todo al ámbito rural, porque muchas de las veces porque no llega la información no saben cómo proceder en estos casos y justamente dentro de esta campaña queremos nosotros erradicar estas malas prácticas de las unidades educativas. Al mismo tiempo, esta cartera de Estado, mediante la campaña Más Unidos, Más Protegidos, que es parte del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, busca prevenir vulneración de todo tipo de derechos, mucho más los derechos sexuales de los menores. Cero tolerancia a los delitos sexuales. Entonces ellos saben cuántos principios tienen que cumplir en torno a su acción docente y cómo ellos tienen que desarrollar esta cultura de respeto hacia la persona. Este es un trabajo que requiere del accionar conjunto entre docentes, padres de familia y alumnos, con el fin de evitar más vulneración de todo tipo de derechos de niñas, niños y adolescentes. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Y en la provincia del Carchi, pequeños ganaderos denuncian el ingreso de leche desde Colombia. Las autoridades se comprometieron a fortalecer los controles para evitar el contrabando. Entre 18 y 20 centavos se comercializa el litro de leche en los cantones de Tulcán y Montúfar en la provincia del Carchi. Un aparente ingreso del producto lácteo desde Colombia afecta al sector ganadero de esta provincia. Los más perjudicados son los pequeños y medianos productores del centro agrícola de Tulcán. Tufiño es muy popular ver los carros tanqueros que circulan de contrabando en la madrugada, en la noche, circulan cuando no hay control. Como productores nos afecta, pero sobremanera. Siempre madrugamos todos los días a trabajar, nos sacrificamos demasiadamente para realmente vender la leche en 20 centavos, 18 centavos. Según los ganaderos, el problema se agudizó hace un mes. Carlos Romo, director del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Carchi, asegura que se investiga estas denuncias. En ese caso hay una sobreoferta y esto también disminuye la capacidad de acopio tanto de las industrias como de los centros de acopio. Inmediatamente se convocó a las autoridades de control y justicia para determinar acciones que impidan el ingreso de leche de contrabando. Agrocalidad, el sistema de rentas internas, el mismo Ministerio de Agricultura, en sus competencias puedan acudir a los centros de acopio para hacer control. El precio oficial del litro de leche es de 42 centavos. En Carchi hay una producción por día de 311,000 litros. En la provincia hay 52 centros de acopio. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV.
El panorama internacional, con 58 representantes de al menos 360 organizaciones sociales en Colombia, se integró una nueva Mesa Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado. Este nuevo organismo pidió a las autoridades que no se otorguen más privilegios de los establecidos en el acuerdo de paz a los miembros de la exguerrilla de las FARC. Solicitan el cumplimiento de la hoja de ruta elaborada por las partes y esperan que las negociaciones del gobierno con la guerrilla del ELN y del Clan del Golfo continúen para la construcción de la paz. Y en otros temas, Marcelo Odebrecht respondió por más de 4 horas a fiscales peruanos, mientras que el hijo de Osama Bin Laden hace un llamado a la rebelión contra Estados Unidos. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht declaró ante fiscales peruanos por más de 4 horas en la sede de Policía Federal de Curitiba, donde está recluido, y respondió a más de 40 preguntas que le formularon respecto a las anotaciones que hizo en sus agendas, entre ellas las referidas a Keiko, AG y OH, que corresponderían al fujimorismo, y a los exmandatarios Alan García y Ollanta Humala. Los fiscales peruanos indicaron que las respuestas son exhaustivas y se acogen al silencio como parte del acuerdo con las autoridades de Brasil. El gobierno de Venezuela rechazó las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 10 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos 3 ministros. El gobierno estadounidense los acusa de corrupción. Ese país agresivo nos debe considerar sin duda alguna un gravísimo ejemplo, un peligrosísimo ejemplo. Venezuela también rechazó las declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos y fueron calificadas de injerencistas, luego de asegurar que este país es su peor pesadilla. Si me preguntas cuáles son mis pesadillas, pues mi peor pesadilla es Venezuela. Creo que las cosas están empeorando. El presidente Donald Trump aseguró en el Foro Económico Asia-Pacífico que Asia no puede vivir bajo la amenaza de Corea del Norte y de las retorcidas fantasías de un dictador, en referencia a Kim Jong-un. También afirmó que Estados Unidos no tolerará relaciones comerciales injustas. Fue muy crítico con el sistema multilateral que regula el comercio mundial, mientras que su homólogo chino, Xi Jinping, aseguró que la globalización es una tendencia histórica irreversible. Hamza Bin Laden, el hijo del fallecido líder de Al-Qaeda, hizo un llamado a la rebelión contra Estados Unidos y sus agentes, reclamando venganza por la muerte de su padre en un operativo en Pakistán en 2011. El mensaje de audio fue publicado por esta organización. Fanny Lara, Ecuador TV. 8:27, vamos a revisar las redes sociales. El Twitter de la Fiscalía del Ecuador dice lo siguiente: en audiencia de formulación de cargos, juez aceptó el pedido de Fiscalía y se dictó prisión preventiva en contra de 3 personas que estarían involucradas en el delito de asesinato del joven David Romo. Hasta el momento existen 5 detenidos por este caso. Estaremos pendientes de la información que se genere a lo largo del día, según esta información de la Fiscalía del Ecuador. Y la policía también emite este tuit: gracias a denuncias ciudadanas se intervino talleres mecánicos que comercializaban motos y repuestos de dudosa procedencia en Morona. Tiene usted también los detalles. Con un solo clic esta información se actualiza minuto a minuto. Tenemos uno más, es de la cuenta de Telesur TV, cadena internacional de noticias. Primera vez en Qatar, 4 mujeres en el Consejo de Shura, el poder legislativo del país. Una de ellas es Gesa Sultán Al-Jaber, exministra de Comunicaciones. Importante tema al cual también puede usted acceder a todos los detalles a través de un clic. Nosotros con esto pues también queremos presentarles otra información pues ya de carácter nacional. Pues les contamos que los niños y niñas en Quito ya tienen otra alternativa para desarrollar su amor por el arte, por la lectura, y es la Biblio Recreo. Conozcamos más. En medio de cuentos y risas se inauguró el Tren de los Sueños, la ampliación de la Biblio Recreo, un proyecto de responsabilidad social del centro comercial ubicado en el sur de la capital. Es una ampliación de nuestra biblioteca que viene funcionando ya 4 años para que los niños se diviertan, hacer un semillero de nuevos lectores. Los invitados a este espacio son niños y niñas entre los 0 y 10 años, quienes pueden descubrir en las páginas de los libros las más increíbles aventuras, como destaca la escritora María Eugenia Encalada. Y
pudimos juntar un poquito la ficción con la realidad y lo que es contar un cuento para llevar al mundo de la imaginación y que la gente empiece, más que la gente, los niños empiecen a sentir lo que es el papel y estar en el mundo de la imaginación para que empiecen a soñar y a tener sueños mejores para futuros mejores. Este espacio está adecuado para la lectura, pero también hay otra posibilidad. Nuestro principal servicio es el préstamo de libros a casa, ¿ya? Y nuestros libros están enfocados al entretenimiento, al deleite, al placer de la lectura. Entonces tenemos mayormente géneros como literatura, ensayo, filosofía, poesía. Todos estos esfuerzos buscan incentivar la lectura desde tempranas edades, para romper la estadística que apunta a que en Ecuador se lee poco. Sofía Montoya, Ecuador TV. Mientras más espacios para la lectura existan, mucho mejor. Y recuerden que hoy se inaugura la Feria Internacional del Libro Quito 2017 a las 7 de la noche, pero las puertas se abren ya a las 2 de la tarde. Nosotros nos despedimos, les deseamos una buena mañana. Quédense con Café TV y a las 13:45 más noticias.